Muy bien, vamos a demostrarlo. Primero tomaremos el incremento, ¿sí? El incremento más conocido. Muy bien. Y utilizando un truco matemático que sirve bastante, que es sumar y restar algo simplemente porque nos conviene hacerlo, sumamos y restamos esta función valuada en este punto de acá. Ya veremos por qué. Muy bien. Utilizaremos esta región de acá, en el cual primero nos basaremos en esta parte horizontal y luego analizaremos esta parte vertical. Bien, analizando la parte horizontal, es decir, el intervalo a más delta x, es decir, únicamente variando en la parte horizontal de la figura, esta parte de acá. Muy bien, lo que tenemos es esta función de una variable que la definimos como f de x, y esta constante, si nos damos cuenta, es perfectamente válido porque lo único que varía es x y acá lo único que varía es x. Muy bien, con esto, utilizando el teorema de valor medio, que es un teorema bastante importante en cálculo de una variable, obviamente el teorema de valor medio para derivadas, no para integrales, tenemos que existe una u en el intervalo, tal que cumple esta parte de acá, esta ecuación de acá. Reescribiendo esta ecuación como la definición de g, tenemos esta parte de acá, lo cual, si nos damos cuenta y si recordamos, toda la parte izquierda de esta ecuación es la primera parte de la ecuación del incremento, la reescrita. Muy bien, y ahora tomamos una función h de y que va a variar en el intervalo de y, ¿no? Sí, muy bien. Es perfectamente bien definida, a es una constante y lo único que varía es la y. Muy bien. Utilizando el teorema de valor medio nuevamente, encontramos una b en el intervalo que cumple esta condición de acá. Regresando a la definición de h, tenemos esta ecuación de acá, y sustituyendo en la definición de incremento que postulamos al inicio, tenemos que el incremento se puede reescribir como esto de acá. Perfecto. Sin embargo, esta parte de acá no es tan vistosa, no es tan clara trabajar con ella. Por ende, utilizaremos de nuevo el truco matemático de sumar y restar el mismo término, solo que en esta vez sumaremos y restaremos dos términos, distintos pero dos términos. Bien. Los términos que sumaremos y restaremos son la parcial de x en el punto por el delta x y la parcial de y en el punto por el delta y. De modo que tenemos acá, esta parte es bastante conocida por definición de incremento y toda esta parte de acá será nuestro objeto de análisis ahora. Tomaremos a cada uno de los que acompañan a delta x y a lo que acompaña a delta y, si nos damos cuenta son constantes, y lo definiremos como nuestro epsilon 1 y epsilon 2. Estos son bien definidos puesto que cumplen esta condición de acá, que es la condición de la que hablábamos. Vemos que si esto tiende a b, cuando los deltas tienden a 0, por lo tanto los épsilons van a tender a 0. Cumple con esta condición y por hipótesis las primeras derivadas parciales son continuas, entonces se tiene que f es derivable en AB, lo que demuestra el teorema. Perfecto. Vamos con otro ejemplo. Primero demostraremos que esta superficie postulada acá es diferenciable en este punto y determinaremos su linealización y luego aproximaremos este otro punto por medio de nuestra linealización y veremos qué tanto difieren. Perfecto. Primero, para demostrar que es diferenciable, tomaremos el teorema anteriormente demostrado y analizamos las primeras derivadas parciales, derivada parcial de x y derivada parcial de y. Como la exponencial y las funciones polinomiales son continuas en todo su dominio y este punto pertenece al dominio de ambas, entonces las funciones son continuas, es decir, sus primeras derivadas parciales son continuas. Por lo tanto, la función es diferenciable. Bien, ya tenemos la primera parte. Ahora, para su linealización, simplemente tomamos esto, lo sustituimos en la fórmula de la linealización, es decir, lo evaluamos en el punto y ya. Y acá tenemos su linealización, que es algo bastante simple. Bien, ahora aproximamos como este punto que se nos propone acá es muy cercano a este otro punto de acá, por lo tanto la linealización debería de ser válida. Aplicando la función lineal tenemos que el valor que nos da es 1 y si sustituimos en la función
propuesta al inicio de la función original, vemos que la función nos da un valor de 0.98. La diferencia entre ambos es un 0.2, lo cual es una aproximación bastante buena. Generalmente el convenio es que las aproximaciones menores al 10% son válidas, y en este caso tenemos un 2%, es algo bastante preciso. Muy bien, ahora vamos con el concepto de diferencial. Este concepto generalmente nos sirve para calcular errores en ciertas medidas y todo eso. Bien, vamos. La definición de diferencial es algo bastante sencillo. Simplemente son las derivadas parciales, cada una multiplicadas por su diferencial. Acá tenemos la forma explícita de ponerlo. La derivada parcial respecto de cada variable multiplicado por el diferencial de dicha variable. Muy bien. Acá se ve cómo comparamos el incremento, que es el delta x, con el diferencial, que es el delta z, delta z y el diferencial de z. Muy bien. Acá es bastante claro ver qué representa cada uno. El de incremento representa cuánto cambió la función y el diferencial nos dice cuánto cambió el plano tangente. Si estamos muy cerca del punto, tanto la función como el incremento como el diferencial de z tendrán exactamente el mismo valor. Bien, y acá tenemos la aproximación dicha. Se redefiniendo sin pérdida de generalidad, como estamos en una vecindad del punto, quiere decir que x menos a y y menos b son aproximadamente 0, puesto que son puntos muy cercanos al punto AB. Entonces esta aproximación es válida. Es otra definición de la aproximación lineal, o aproximar a la función. Muy bien. Y el incremento y el diferencial generalizado a n variables es exactamente el mismo, simplemente agregando las n variables. No hay nada extravagante acá. Bien, vamos con el último ejemplo. Si tenemos una caja con estas dimensiones propuestas acá en centímetros y la medida no difiere mayor al 0.2 centímetros del valor real de cada una de estas, es decir, que cada una de estas puede diferir en 2 centímetros como máximo del valor real de cada una de las dimensiones de la caja, tenemos que estimar el error más grande posible del volumen de dicha caja. Es decir, como las medidas contienen errores, el volumen que utilizando esas medidas tendrá otro error. Tenemos que estimar el error más grande que puede tener el volumen de dicha caja bajo las medidas que tenemos. Muy bien, utilizamos los diferenciales y el máximo error simplemente lo obtendremos evaluando los valores máximos de cada una de estas. En el caso de las dimensiones de la caja, los valores no son máximos ni mínimos, sino que son únicos, y en el diferido de cada una de las medidas de la caja, el máximo es 0.2 centímetros, entonces utilizaremos el 0.2 centímetros. Muy bien, tomamos la definición de diferencial en 3 variables, es decir, tomamos la definición en n variables y simplemente tomamos n igual a 3 y tenemos acá. De lo que se obtiene, sabiendo que el volumen de una caja es cada una de las dimensiones multiplicadas, es decir, largo por ancho por alto, al derivar teníamos esto de acá y evaluando, sustituyendo los valores en esta función de acá, en el diferencial ya desarrollado, tenemos que el mayor error en el volumen es de 1980, en este caso centímetros cúbicos o unidades cúbicas. Y aquí están las referencias, utilizamos mayoritariamente el libro de Stewart de varias variables. También se utilizó el libro de Seal como apoyo para la demostración del teorema, y el libro de Massigo para algunas ideas extra. Muchas gracias.